del Señor. Nos ponemos de pie y buscamos en el libro de Jueces, capítulo 6, Jueces, capítulo 6. Seguimos con la serie Llamados por Dios. En este caso vamos a ver a Gedeón. Yo sé que ya lo vimos en la vigilia de jóvenes. ¿Cuántos se gozaron en la vigilia de jóvenes? ¿Cuánto les habló el Señor en la vigilia de jóvenes? Nos gozamos realmente ver a estos muchachos servir al Señor. Bendito sea Dios. Y Dios los usa. Como hemos venido diciendo en esta serie, llamados por Dios, no existe edad, no existe estatus social o condición por la que Dios no pueda llamar a alguien. Dios puede llamar al que Él quiera, solamente que se disponga. Gloria a Dios. Entonces vamos a hablar esta vez de Gedeón. Amén. El que esté listo puede decir amén. Vamos a leer del 1 al 18. Me sigue con su vista. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pero sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de manos de los egipcios, y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció, y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él le respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él le respondió: yo esperaré hasta que tú vuelvas. Padre, pedimos en esta tarde, Señor, que tu palabra hable a nuestras vidas, que sea de edificación, que haga cambios, Padre bendito, Señor. Todo lo que tú tienes planeado hacer con nosotros, Padre, que se haga de acuerdo a tu voluntad, Señor. Y tu palabra es la que nos habla, es la que nos transforma, es la que nos moldea, Señor. Solamente es a través de tu palabra, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor,
que el hombre puede ser cambiado, que el hombre puede ser transformado. Por eso venimos a este lugar, Señor, buscándote a ti, mi Dios, buscando el pronto auxilio, buscando tu presencia, Señor, buscando estar más cerca de ti, porque estando contigo, Señor, sabemos que estamos seguros, mi Dios. Le damos gracias, bendito Dios y Padre. Guíanos en esta tarde, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, mis hermanos? Gloria a Dios. Voy a tratar de no ser repetitivo. Yo me gocé bastante el viernes, ¿verdad?, con el mensaje que trajo nuestra hermana en la vigilia de jóvenes, con este pasaje. Yo ya lo tenía de rato, era el que seguía, y la hermana lo predicó el viernes. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Él es bueno, mis hermanos. Dios nos está hablando. Dios está tratando con nosotros. Su palabra es la que nos confronta a nosotros, es la que nos anima, amén, es la que nos hace sentir que Dios está ahí cerca de nosotros, que algo quiere hacer el Señor. Y bueno, vamos a volver un poco el tiempo atrás, ¿verdad? Y si recuerdan, la vez pasada hablamos de Josué, ¿verdad? Nos daremos cuenta mediante los escritos bíblicos, que es la palabra de Dios, que mientras que Josué fue el líder de Israel, las cosas marchaban bien. Cuando el pueblo de Israel tenía un buen líder, las cosas marchaban muy bien, todo estaba bien, ¿verdad? Porque tenían paz con el Señor, ellos obedecían, estaban siendo bien guiados. ¿Por qué? Porque el líder era un hombre guiado por Dios. Qué importante es ser y tener líderes guiados por el Señor. Por ahí el único errorcillo, ¿verdad?, fue los gabaonitas. El único gol que les metieron ahí fueron los gabaonitas, ¿verdad? Pero bueno, con Josué pasa lo que sucede con cualquier otro ser humano después de nacer, que en cualquier momento está expuesto a morir. Y Josué pues murió a la edad de 110 años y dejó muy buen legado Josué. Pero bueno, conocemos todas las hazañas a través del libro de Josué. Cuando tenga tiempo, léalo en su casa, estúdielo y vemos cómo Dios le usó. Pero a pesar de ser un buen ejemplo Josué y de haber dejado muy buen legado, el pueblo de poco a poco se empieza a corromper, empieza a alejarse de Dios, empieza a separarse de Dios. Muy sutilmente, muy lentamente, a través de pequeñas cositas, de pequeños detalles, una persona puede irse apartando de Dios poco a poco, sin darse cuenta, sin notarlo. De repente, en nuestro caso, de repente un día, no voy a la iglesia, no voy, no leo la Biblia, no importa que no ore, y ya se pasó la semana, y no oró, no leyó, no nada, ¿verdad? Se pasó un mes, no se congregó, no nada, una semana, 2 semanas, 3 semanas. Y así de a poco las personas se van enfriando, y cuando nos vamos enfriando, nos vamos separando de Dios muy lentamente. Nos vamos alejando del Señor. Y cuando estamos lejos de Dios, se nos empieza a hacer fácil pecar. Nos empiezan a traer cosas que a Dios no le agradan y se nos empieza a hacer fácil pecar. El pueblo de Israel, así le sucedió después de que murió Josué. Y clamaban a Dios y Dios les mandaba un líder. Dios les mandó a Otoniel. Empezó el tiempo de los jueces, ¿verdad? Y el pueblo marchaba bien. Y entonces muere Otoniel y el pueblo se vuelve a desviar, ¿verdad? Y se vuelve a corromper el pueblo y Dios le manda otro juez a otro. Y las cosas vuelven a estar bien y bueno, muere ese líder y el pueblo se vuelve a corromper, ¿verdad? Dios les manda a Débora y lo mismo, y lo mismo. Entonces el pueblo de Israel estaba en un círculo vicioso, estaba repitiendo lo mismo y lo mismo. Mientras que tenían un buen líder, mientras que estaban siendo bien gobernados por algún hombre de Dios o una mujer de Dios, en el caso de Débora, las cosas marchaban bien. Pero apenas esta persona fallecía y el pueblo se desviaba, el pueblo se alejaba de Dios, empezaban a pecar contra el Señor. Bueno, ese es un círculo vicioso, es un error que vuelves a cometer una y otra vez. Como dicen, te vuelves a tropezar con la misma piedra. Usted camina en su yarda y hay un hoyo y se tropieza en ese hoyo y sale otra vez a su yarda y se vuelve a tropezar, y cada vez que sale a su yarda cae en el mismo hoyo, ¿verdad? Yo creo que llega el tiempo que usted se tiene que enojar con usted mismo, es decir,
¿qué no vi ese hoyo? Bueno, así el pueblo de Israel nunca vio ese hoyo y estuvo dando vueltas y vueltas y vueltas, cometiendo el mismo error y no se daban cuenta. Déjenle hablar un poco de los madianitas, porque aquí dice que el pueblo de Israel, en este caso, estaba siendo oprimido por los madianitas. ¿Quiénes eran los madianitas? Los madianitas eran descendientes de Madián, el cuarto hijo de los 6 hijos de Cetura. En Génesis 25, 1 y 2, nos recuerda que cuando murió Sara, la esposa de Abraham, pues Abraham se volvió a casar. Tuvo otra esposa que se llamaba Cetura y tuvo hijos con ella. Bueno, Madián era uno de esos hijos y se hizo una nación grande, se multiplicaron en gran manera. Dice aquí la Biblia, lo que leímos, que cuando venían a atacar al pueblo de Israel parecían como langostas, pero no langostas de Red Lobster, eran como insectos, eran una gran multitud, es lo que nos está queriendo decir la palabra de Dios. Venía como una gran multitud a lo que el pueblo de Israel no podía hacerles frente, se multiplicaron demasiado. Y ellos eran saqueadores, se robaban el ganado, se robaban los cultivos, dejaban todo destruido, ¿verdad? Y oprimían hacia los israelitas. Entonces, el pueblo de Israel no tenía que comer, no había ganado, no había cosechas, entonces no había que comer. Y esa opresión duró 7 años. Y después de 7 años, clamaron al Señor. En todo ese tiempo, mis hermanos, el pueblo de Israel estaba metido en idolatría. Se contaminó con la idolatría de los cananeos. Pero, aún así, clamaron a Dios, clamaron al Señor. Fíjese, qué grave es esto. Estar adorando ídolos, adorando imágenes, dioses falsos, pero fue tanta la opresión que voltearon a ver al Señor. Se acordaron de Dios, dejaron al Dios verdadero por ídolos, pero en su opresión buscaron al Señor. 7 años. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar una persona en problemas para que busque a Dios? ¿Cuánto tiempo? Yo no sé si usted llegó a los caminos de Dios por alguna situación grave. Algunos sí, algunos no. Quizás una enfermedad, una situación familiar, etc. ¿Cuánto tiempo duró usted en esa situación para que usted, el Señor le hablara y usted escuchara la voz de Dios y que el Señor le dijo, ven, yo te voy a ayudar, ven a mí? ¿Cuánto tiempo Dios trató con usted? ¿Cuántos años para que usted viniera al Señor? ¿Cuánto tiempo tiene que durar? Queremos estar nosotros, porque Dios siempre está ahí para ayudarnos, pero ¿cuánto tiempo queremos nosotros estar sufriendo sin venir al Señor? Si bien podemos, el Señor dice, clama a mí, yo te responderé. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en ir a Él? Dejamos al Señor hasta el último recurso, cuando el Señor debe ser nuestra ayuda diaria. El Señor debe ser nuestro compañero diario. Pero a veces tenemos una situación y la dejamos pasar y hasta el último buscamos a Dios. Yo no sé si alguien que me está escuchando en este momento, es el momento que tiene que levantarse y buscar a Dios. Deje de estar batallando en su situación, usted mismo, usted misma, porque Dios le está llamando y Dios le quiere ayudar. Primeramente Dios le quiere salvar, le quiere rescatar, pero Dios también quiere ayudar en su situación. Sea lo que usted esté pasando, Dios le quiere ayudar. Dios es bueno. A pesar de que el pueblo pecaba, cada que el pueblo se acordaba de Dios y clamaba, ¿sabe qué pasaba? Dios los perdonaba, Dios los escuchaba y Dios los volvía a traer a Él. Este era un acto repetitivo. El pueblo pecaba, se apartaba de Dios, Dios también se apartaba de ellos, porque ellos dejaban al Señor. Cuando tenían el problema encima, cuando tenían el agua al cuello, decían, Señor, ayúdanos. Y el Señor viene y los perdona. Dice, ok, vengan otra vez conmigo. Y el Señor los restauraba. Y cuando las cosas empezaban a marchar bien, se olvidaban de Dios otra vez. Y dejaban al Señor y volvían a la idolatría, ¿verdad? Y volvían a lo mismo. Pagaban la consecuencia de su pecado. Muchas personas pagan las consecuencias de su pecado. Y ¿sabe qué? Muchas veces le hacen como Gedeón.
Dicen, y si Dios está con nosotros, ¿por qué me sucede esto? Te está sucediendo porque estás pagando la consecuencia de tu pecado. Dios no tiene la culpa de tus malas decisiones. Dios no tiene la culpa de lo que tú hiciste. Dios no tiene la culpa de lo que tú mismo te provocaste. No le puedes echar la culpa a Dios de tus errores. Tienes que asumir tus errores y ser valiente e ir delante de Dios y decirle, Señor, perdóname, hice mal. Como el hijo pródigo, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Recíbeme como uno de tus jornaleros, Señor. Tenemos que ir en un acto de humillación al Señor. No tenemos que estar dando vueltas. El pueblo tuvo 40 años en el desierto dando vueltas. Y acá ya llevaba más años dando vueltas, pero en otra situación. De pecado, de apartarse de Dios, de no permanecer en el Señor. Cuando vemos que las cosas van bien, también nos sucede a nosotros en este tiempo a veces. Vemos que las cosas van bien y nos apartamos de Dios. Hay salud, hay dinero en la casa, hay buena comida, todos los biles están pagados, no tenemos ninguna enfermedad y empezamos a descuidar a Dios, empezamos a descuidar lo espiritual, dejamos de orar, dejamos de venir a la casa del Señor, cuando todo lo que tenemos, todo se lo debemos a Dios, la familia, el trabajo, los bienes materiales, la salud, las fuerzas, todo nos lo dio el Señor, todo, absolutamente todo lo que usted tiene y lo que usted es, Dios se lo dio, Dios se lo proveyó, de Él vienen todas las bendiciones. Por eso nunca debemos de olvidarnos del Señor. Aleluya, gloria Y no a le Dios. eche la culpa al Señor. Ay, Señor, si tú estás con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? Porque ustedes se alejaron de Dios. Y miren que Dios es misericordioso, porque no regañó a Gedeón. No le dijo, esto es culpa de ustedes. No es culpa mía, es culpa de ustedes que están pagando la consecuencia de su pecado. Pero bueno, Dios llama a este hombre Gedeón. Déjale hablo de esto. Dios llama a este hombre llamado Gedeón de una manera inusual. Como se nos enseñaba el viernes, él estaba escondido en un lugar donde molían las uvas para hacer el vino. Y era un lugar cerrado y él estaba sacudiendo trigo, lo cual no es normal. El trigo se sacude en lugares abiertos, en espacios abiertos, para que el viento se lleve la basura, se lleve el tamo, se lleve el polvito ese que tienen las cosechas. Y él estaba ahí escondido para que no le robaran el trigo los madianitas. Ya estaba él escondido y el ángel del Señor se aparece ahí. Imagínense qué susto que de repente se aparece alguien ahí. Y se le aparece ahí el ángel del Señor y le dice, varón esforzado y valiente. Y yo pienso que a lo mejor Gedeón volteó a ver a quién le estaba hablando, ¿no? A ver con quién era la cosa, pero era con él. En inglés hay una Biblia que leí, una versión dice Mighty Warrior, le dice poderoso guerrero. En una versión bíblica le dice, y pienso que Gedeón es ni poderoso ni guerrero. No sé por qué Dios me llama así. Pero mis hermanos, Dios no ve con los ojos que nosotros vemos. Lo que el Señor ve en nosotros es muchísimo más allá. Porque Gedeón se sentía el más insignificante de los insignificantes. Lo menos de lo menos. Lo más bajo de lo más bajo. Lo más pobre de lo más pobre. Dijo, soy de la tribu de Manasés, soy de la tribu más pequeña, soy de la familia más pequeña. Yo no soy nadie, yo no soy nada. Y nosotros a veces decimos, Señor, yo no soy nadie, yo no soy nada. ¿Quién soy yo para servirte? ¿Quién soy yo para alabarte? ¿Quién soy yo para predicar tu palabra? ¿Quién soy yo para que la gente me escuche? Y a veces el Señor dice, ve, valiente, valiente guerrero, esforzado, valiente. El Señor ve más allá de lo que tú ves. Tú te ves al espejo y tú ves poca cosa, pero el Señor ve a alguien grande en su reino. Tú te ves poco, pero el Señor te ve con ojos de amor, con ojos de misericordia. Y el Señor te hace un llamado, te dice, varón esforzado y valiente, o mujer esforzada y valiente. Él sabe que tú puedes hacerlo. No importa lo que los demás te hayan dicho, a veces la gente te hace poca cosa. Y te dice, tú no sirves para nada, tú no eres nadie, tú no eres nada. Tú nunca vas a lograr nada, pero el Señor dice, tú eres un varón esforzado y valiente. Tú eres una mujer esforzada y valiente. El Señor, mis hermanos,
de lo más vil de este mundo, dice la palabra, y ahí tomó el Señor para avergonzar a los sabios, de los que dicen, yo soy poca cosa, yo no soy nadie, y ahí es lo que el Señor toma para avergonzar a los que creen que saben mucho. Y es usted es uno de ellos. Gloria a Dios. El Señor ve más allá. Cuando yo daba la escuela dominical, algunos de los muchachos están aquí, me acuerdo hace unos años estaban chiquitos, y les empezamos a enseñar el Salmo 23, a memorizarlo, y así pasajes bíblicos, si se acuerdan, y yo veía en ellos predicadores. Yo dije, ellos van a ser los que van a servir en la casa de Dios. Ellos tienen gran potencial para servir al Señor, mis hermanos. ¿Por qué? Porque lo que Dios ve en cada uno de nosotros es algo grande, no es algo pequeño. Dios no nos llama para no hacer nada. Dios nos llama porque Dios conoce nuestro potencial, Dios conoce nuestro interior. Dios sabe hasta dónde podemos llegar. Dios sabe que podemos ganar almas. A esas personas que usted ve difíciles, Dios sabe que usted las puede ganar para el reino del Señor. Y en los muchachos yo siempre vi mucho potencial, también en los adultos. Pero sabe que depende mucho de los padres, depende mucho de nosotros. Depende de nosotros como padres, cómo guiemos a esos muchachos para que desarrollen el potencial que Dios tiene para ellos, para que cumplan el llamado que Dios tiene para ellos. Dios tiene un llamado para cada uno de los jóvenes que están aquí. Y los jóvenes que todavía están pequeños, que dependen de nosotros somos los responsables de llevarlos con el Señor para que se cumpla ese llamado. Cuando uno de los padres no quiere o no está o no se afirma, es más difícil porque es uno solo con toda la carga. Pero le voy a decir algo, no es imposible. Va a ser más difícil, pero no es imposible, porque para Dios todo es posible. Si usted le cree al Señor y usted se afirma y usted ora y usted se pone en las manos de Dios, Dios lo va a hacer, porque es el propósito de Él. No es el propósito suyo, ni mío, ni del pastor. Es el propósito de Dios para cada vida. Amén. Acepte el propósito de Dios, acepte el llamado de Dios y camine hacia el Señor, no importa qué tan difícil sea. A veces venimos de familias, mis hermanos, que quizás usted fue maltratado cuando era niño, cuando era niña, y Dios lo sabe que usted viene de una familia conflictiva, donde hubo problemas, donde hubo abuso físico, verbal y quizás de todo. Dios sabe sus limitaciones y Dios sabe por todo lo que usted ha pasado. Nosotros nos conocemos ahorita en este tiempo, pero Dios sabe todas las épocas, todos los tiempos, y Dios sabe por todo lo que usted ha batallado, y todas sus lágrimas y todas sus tristezas y todos sus problemas. Dios los conoce y Dios los sabe, y Dios sigue trabajando en su vida. Dios aún tiene propósito para usted. A pesar de todo lo que usted ha batallado, Dios sabe que usted le va a servir, porque Dios le ama y Dios sabe que usted le ama a Él, y Dios todavía le quiere usar. Y usted no puede dejar que su pasado afecte su presente para no servir al Señor. Que usted se sienta como que no, yo soy lo más insignificante. Usted no se debe sentir así, porque usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, y Dios sabe lo que va a hacer con usted. Usted solamente tiene que rendir su voluntad al Señor, y el Señor va a hacer grandes cosas en su vida. Bendito sea Dios. Le platicaba de la vigilia del viernes, cómo Dios usa a los jóvenes, pero Dios puede usar aún a más jóvenes que quieran hacerlo, que se quieran involucrar en el ministerio, en el trabajo de Dios. Lo que el Señor busca es solamente un corazón dispuesto. Dios lo que quiere es personas dispuestas, que digan, sí Señor, lo voy a hacer. Gloria a Dios. Así que varones esforzados y valientes, poderosos guerreros, es lo que Dios mira en cada uno de nosotros. Olvídese de la gente, olvídese de lo que han hablado mal de usted, olvídese de la opinión que otros tienen de usted. Eso no importa, lo que otra gente diga y hable. Usted enfóquese en lo que Dios ha dicho de usted, lo que Dios quiere con usted. Eso es lo importante. La opinión de Dios es la que cuenta, mis hermanos, no de los demás. Porque el enemigo puede usar a cualquier persona para darle para abajo a usted, para que usted se desanime. Así que ánimo en el Señor. Dios puede usar a cualquier persona. Mire, Dios usó a Jacob, que era un ladrón. Dios le usó aún así como quiera.
Sara y Abraham ya estaban de edad, pero aún así Dios les usó. David cometió adulterio, pero aún así Dios como quiera decidió usarle y fue rey de Israel. Y así muchos hombres en la Biblia, Dios los siguió usando a pesar de sus limitaciones, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus problemas. Dios estuvo con ellos y Dios les usó en grande manera. Y en este caso Gedeón, que no se sentía nada ni nadie, Dios le usó, mis hermanos. Así que levántate y esfuérzate y sé muy valiente. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Así que tengamos mucho cuidado, mis hermanos, con ese círculo vicioso, ¿sabe? Porque hay muchas personas a las que Dios ha rescatado, a las que Dios ha sanado, a las que Dios ha ayudado de muchas maneras, pero ya no están. Dios ha sido muy bueno, así como fue con el pueblo de Israel, que cuando estaba en problemas Dios les rescataba. Así hay personas que ya no están en los caminos de Dios, que Dios les salvó, que Dios les sanó, que Dios les proveyó, Dios les salvó el matrimonio quizás, pero cuando las cosas empezaron a marchar bien, ¿sabe qué? Se fueron de la casa de Dios, se fueron de los caminos de Dios. Un día ya no los vimos volver, un día ya no los vimos regresar. A mí me tocó ver personas sanadas de cáncer, personas que incluso prácticamente Dios les volvió a la vida, porque los mandaron a su casa a morirse. Dijo el doctor, ya no hay nada que hacer, llévense a esta señora a su casa, ya se va a morir. Y se fueron a arreglar papeles de funeraria y todo, y la señora no se murió. La hermana siguió, ahí se recuperó, ahí donde la tiraron en esa cama para morirse, Dios la levantó. Unas semanas me dice el pastor, vaya a hacer culto a la casa de la hermana. Dije, acá está viva. Y voy, la hermana me abre la puerta. Andaba en silla de ruedas, pero ella me abrió la puerta y dijo, el Señor me dijo que me va a levantar de esta silla. Y Dios la levantó. Dios, y recuerdo otro joven también, que Dios le rescató de las drogas, Dios le rescató de las pandillas, ¿sabe? Y lo agarraron haciendo cosas malas, y en el momento de que el juez le iba a dar la condena, el juez se enfermó y le dijo, vete. Y en ese rato, ¿qué? Vete. Y lo dejaron ir, así nada más, sin cargos, sin nada. Fue algo extraordinario. Algo que no nos podemos explicar, pero Dios tuvo misericordia. La mamá de él decía, oren por mi hijo, mire, anda mal y esto y lo otro. Y ella le dijo, la iglesia está orando por ti y así. Pero lamentablemente, mis hermanos, vemos los milagros, vemos que alguien de nuestra familia es rescatado, es sanado, es liberado, y no doblegamos nuestra voluntad ante el Señor. Vemos las maravillas de Dios, vemos la bondad de Dios, y cuando vemos que todo está bien, nos apartamos de Él. Como los 10 leprosos, los 9 que no regresaron, ¿recuerdan? Así sucede en el ser humano. Dios nos da todo, nos da la salud, nos da las fuerzas, nos da el trabajo, nos da la familia, nos da lo más hermoso que pueda haber en la vida. Pero vemos que las cosas están bien y le dejamos, le abandonamos. Y ese es el grande problema que tiene Israel, y ese es el grande problema, mis hermanos, que ahorita la iglesia también tiene, que no permanecemos en el Señor. El agradecimiento que sentimos por Él muchas veces nos alcanza para 2 meses, para 3 meses, para 1 año, 2 años, y después las personas se retiran. Es algo bastante triste. Nos gozamos en los milagros, nos gozamos en las nuevas conversiones, pero, les soy sincero, nos entristecemos cuando las personas se van, cuando las personas se alejan. Nuestro corazón se entristece. Ahora imagínense el corazón de Dios, que fue quien hizo los milagros. Dios es bueno, pero aún así como sucedió con el pueblo de Israel, si las personas se arrepienten y vienen al Señor y le piden perdón, ¿sabe qué hace Dios? Los perdona y los vuelve a recibir. Pero necesitamos, mis hermanos, permanecer. Necesitamos permanecer. No podemos ser como este pueblo. Dios nos deja esta historia de este pueblo para que nosotros aprendamos y permanezcamos. El peor error de un ser humano es apartarse de Dios. El peor error que alguien puede cometer es alejarse de Dios, del Dios que lo ha bendecido, del Dios que lo ha sanado, del Dios que le ha amado, que lo ha restaurado, lo ha salvado a través de Jesucristo. ¿Cómo nos vamos a apartar del Señor?
¿cómo nos vamos a ir? Debemos de rendirnos al Señor, mis hermanos, de todo nuestro corazón. Gloria a Dios. A veces las personas se alejan. Aquel pueblo de Israel se alejaba de Dios porque no quieren cumplir los mandamientos de Dios. ¿Sabe qué les era más fácil? Adorar ídolos. ¿Por qué? Porque adorar ídolos no te exige nada. Son simplemente muñecos, son simplemente objetos y no te exige nada. Y muchos de esos cultos paganos incluían inmoralidad. Y a la carne le gusta lo inmoral. Al que le gusta caminar en la carne le va a gustar lo inmoral. Y eso le va a atraer y lo va a atrapar. Por eso el pecado atrapa a las personas y por eso prefieren alejarse de Dios. Prefieren a los ídolos que al Señor. Y cuando les empieza a ir mal, ahí es cuando nos acordamos de Dios, lamentablemente. Y eso no debe ser así, mis hermanos. Dios está ahí siempre para nosotros. ¿Cuánto sufrimiento se hubiera evitado el pueblo de Israel si hubiera permanecido en Dios? ¿Cuánto sufrimiento nosotros nos hubiéramos evitado si hubiéramos venido al Señor desde la primera vez que nos hablaron? Pero ahí estamos de tercos, ¿verdad? Que no queremos venir al Señor. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Él quiere hacernos bien. No tenemos que estar adorando ídolos. En aquel entonces el pueblo de Israel, sabe, adoraba a los Baales. ¿Quiénes eran los Baales? Pues eran dioses cananeos. Y de hecho Dios ya sabía que se iban a desviar, que el pueblo se iba a desviar. En Deuteronomio 31, 16 al 18, el Señor le advierte a Moisés, dice, este pueblo me va a dejar. Este pueblo se va a apartar de mí. Desde Moisés, fíjese, años antes le dijo el Señor a Moisés, este pueblo va a llegar a la tierra de los cananeos y se va a enamorar de esos dioses paganos y me va a dejar a mí. Y así sucedió, fíjese. Empezaron a adorar imágenes de Baal y de Acera, a hacer cultos paganos. Y cuando Dios llama a Gedeón, ¿sabe qué es la primera orden que le da Dios a Gedeón? Le dice, en Jueces 6:25, dice, quiero que vayas a la casa de tu padre y derribes el altar de Baal. La primera orden que Dios le da en ese llamado, dice, vas a empezar por la casa de tu padre. Imagínense, la cosa está difícil, ¿eh? Yo pienso que el papá se debe haber enojado, o se iba a enojar, o no sé. Yo pienso que fue con miedo Gedeón a derribar ese altar pagano. ¿Verdad? Si a mí me hubieran dicho, ve a la casa de tu papá y derriba, ay, mi papá va a sacarle el cinto, me va a pegar, me da unos correazos en el lomo. De verdad, cada quien conoce a su papá. pero fíjese que Gedeón fue obediente y fue y derribó ese altar. ¿Quién nos enseña esto, mis hermanos? Que la obediencia a Dios comienza en la casa. Si Dios nos llama y Dios espera algo de nosotros, Dios tiene una misión para nosotros, la obediencia comienza en el hogar. La obediencia comienza en la casa de nosotros. Debemos empezar por nuestra casa, echando fuera todo culto pagano, toda idolatría, toda cosa que no le agrada a Dios. Hay que derribarla, mis hermanos. Hay que derribar toda idolatría. Yo sé que en estas últimas predicaciones he traído este tema y ha salido eso a la luz. Y no es que lo estoy haciendo intencionalmente, sino es lo que Dios me va mostrando a través de la palabra de Dios. Es lo que Dios nos va mostrando a través de la palabra de Dios, que tenemos que ir limpiándonos, que tenemos que ir echando fuera todo lo que a Dios no le agrada para poder servirle. Y tenemos que empezar en la casa, tenemos que empezar en nuestro templo. Nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Tenemos que empezar limpiando nuestro templo, nuestra casa. Todo lo que está dentro que no sirve, fuera en el nombre de Jesús, porque eso no le agrada al Señor. Eche fuera toda idolatría. Gloria al Señor. Así que, bueno, este pueblo, ¿por qué no clamó a sus estatuas por ayuda cuando estaban oprimidos por los madianitas? Dice la Biblia que las imágenes no ven, no oyen, no caminan. Las imágenes solamente son objetos, solamente son materia, que pueden estar hechas de metal, de madera, de oro, de plata, de yeso, pero es algo que no te va a ayudar, que no te va a servir, es una falsa esperanza
es una práctica irracional. Y si usted aprecia su tiempo, usted no va a adorar imágenes, porque adorar una imagen es pérdida de tiempo. La idolatría es pérdida de tiempo. La idolatría es un engaño del diablo para desviar a la gente a la adoración al único y verdadero Dios. Así que mejor adore a Dios, porque Él sí le va a responder. El Señor le va a dar paz, el Señor le va a dar libertad, el Señor le va a sanar, el Señor le va a dar gozo, el Señor le va a dar salvación, el Señor le va a bendecir. Él sí le va a responder. Clama a mí, dice el Señor, yo te voy a responder. El Señor le va a responder a usted cuando usted clame a Él, cuando usted se acerque a Él. Bendito sea su nombre. Y bueno, Dios mandó a este varón llamado Gedeón, ¿sabe? A pelear con un ejército de 300 hombres contra 135,000. Imagínense, primero eran 32,000 contra 135,000, desde tocaban de 4 y cacho, como 4 y un enanito, 4 y un chaparrito. Imagínese usted solo contra 4. Y ya luego quedó la cosa en 22,000, ¿verdad? Y luego quedó en 10,000, y al último quedó en 300. Imagínense, 300 contra 135,000. Le tocaba a cada uno de a 450. Fueran dólares, estaría bien, pero eran enemigos. Imagínense, para derrotar cada uno a 450 personas, hubiera habido suficiente razón para tener miedo y desertar, pero estos hombres siguieron adelante, porque no es lo que ve la apariencia, sino es lo que Dios ve en cada una de las personas, en cada varón, en cada mujer que se esfuerza, que es valiente. Es lo que el Señor mira. El Señor mira lo que hay dentro de nosotros para poder servir en su reino, mis hermanos. No se deje guiar por lo que sus ojos ven, porque el Señor ve algo diferente. El Señor no ve lo mismo que nosotros miramos, dice la Escritura, porque el hombre ve lo que está afuera, en el exterior, pero el Señor mira el corazón. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea su nombre. Y bueno, voy a concluir con lo que hemos aprendido el día de hoy. Amén. Gloria a Dios. El día de hoy hemos aprendido en esta historia, amén, que Dios no tiene la culpa de nuestros problemas, ¿cierto? Sino que la mayoría son consecuencia de nuestro descuido espiritual. Al dejar a Dios y pensar que podemos vivir como nosotros queremos, o que podemos vivir lejos de la palabra de Dios. Hemos aprendido también y asumimos también que la condición que se encuentra esta sociedad en decadencia es por eso mismo, porque las personas están lejos de Dios y están esclavizados en el pecado o en los afanes de esta vida. Hemos aprendido también que Dios ve un grande potencial en nosotros que ni nosotros mismos quizás hemos descubierto o no lo imaginamos, porque nuestra manera de ver no es la misma manera de la que Dios ve, así como Dios vio en Gedeón. Aprendimos también que Dios quiere que siempre que tengamos en mente siempre esto, mis hermanos, que la victoria la da Él, que Él es el que pelea nuestra batalla, que no es con nuestra estrategia, sino con la estrategia del Dios omnisciente, del Dios todopoderoso. Aunque a veces no le haya sentido a las cosas, usted siga confiando en Dios. El Señor le dijo a estos hombres: lleven una antorcha, lleven un cántaro y lleven una trompeta. Y yo, ¿para qué? ¿Vamos a llevar serenata o qué? ¿O a tomar chocolate? ¿Para qué vamos a llevar un cántaro, una trompeta, una antorcha? No le hayan sentido quizás, pero Dios les dio la victoria. Dios es poderoso, aunque usted a veces no lo entienda, Dios le va a dar la victoria. Solamente tiene que permanecer en Él. El Señor manda a Gedeón primeramente a la casa de su padre a derribar los ídolos. El obedecer a Dios comienza en la casa. Y finalmente, no caigamos en el mismo círculo vicioso que estuvo el pueblo de Israel, de buscar a Dios y que cuando las cosas estén bien, alejarnos de Él. No haga eso. Permanezca en Dios. Cuando las cosas están bien, gloria a Dios. Cuando las cosas no están tan bien, igual, gloria a Dios. Permanezca. No se vaya, manténgase firme, plántese en la casa de Jehová, en la casa del Señor. Amén. Porque aquí hay plenitud de gozo. Y eso
Y ese es el secreto para vivir una vida victoriosa en el Señor. Permanecer en el Señor siempre. Amén. Así que no se aleje del Señor. Póngase de pie, vamos a hacer una oración y le damos gracias a Dios. Bendito sea el Señor. Y en esta hora le invito a pedirle a Dios, ayúdame a permanecer. Ayúdame a ser constante. Ayúdame a estar siempre cerca de ti. Háblame, háblame, Señor. Padre bendito, venimos ante tu presencia, oh Dios, reconociendo que tú eres el Dios omnipotente, eres el Dios omnisciente, eres el Dios omnipresente. Padre bendito, cada persona aquí reunida, Dios mío, tú eres el único que puede transformar vidas, Señor. Tú eres el único que puede transformar corazones, Padre. Padre, yo he traído tu palabra, Señor, como tú me la diste, Señor, pero el que hace el cambio eres tú, Señor. Tú eres quien recibe toda la gloria, tú eres quien recibe toda la alabanza, Señor. Tú eres quien recibe todo el mérito, Señor. Y nosotros venimos aquí solo como instrumentos tuyos. Y te pido que en esta hora, Padre, trates con cada corazón, cada persona que ha escuchado este mensaje, y que le ayudes, Padre, a permanecer, Señor. Que hables de una manera constante a sus vidas, Señor. Que nadie se aleje. Dice tu palabra que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que tú eres paciente, Señor, con todos. Y quieres que todo el mundo se arrepienta y permanezca en tus caminos y te sirva y te ame y te alabe, Señor. Y tú les vas a bendecir, Padre bendito. Y tú vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando el Señor Jesucristo aparezca en las nubes, nos vamos a ir, Señor, contigo, mi Dios. Y si morimos, Señor, en esta generación, Padre, vamos a estar en tu gloria y no iremos a condenación, sino que iremos a vida eterna, Padre bendito. Yo te pido, Señor, que toques el corazón, que toques la vida de cada oyente, Señor, y que le hagas ver, Señor, que ellos son útiles en tu reino, Señor. Que ellos no son, Señor, lo que la sociedad ha dicho, que ellos son instrumento útil en tus manos, Señor, si ellos lo permiten, Padre bendito. Que tú puedes hacer grandes cosas con cada hombre, con cada mujer, con cada joven, Señor, para tu reino, Señor. Que grandes cosas, que grandes batallas se van a conquistar, Padre.